Marcus me invitó a salir y mi hermana, Lily, se mostró firme en su deseo de acompañarnos. Durante nuestra salida, nos topamos con secuestradores que apuntaron con sus armas a Lily, la tomaron como rehén y le exigieron dinero a Marcus. La expresión de los ojos de Marcus durante esa terrible experiencia es algo que nunca olvidaré. Su mirada estaba llena de ansiedad mientras suplicaba a los secuestradores. ¿Pueden retener a otra persona como rehén? Ella está esperando un hijo y no puede soportar la presión. Entonces se volvió hacia mí y me confesó: Emma, lo siento, pero ella está embarazada de mi hijo. Tienes que ocupar su lugar. 6 meses después, regresé del cautiverio, con un embarazo avanzado. Marcus había perdido la compostura. ¿De quién es este niño? Pensé que lo conocía bien. Habíamos crecido juntos y nuestras familias habían arreglado nuestro matrimonio. Nunca imaginé que un día él revelaría que mi hermana de 19 años estaba embarazada y luego me pediría que la reemplazara como rehén. Lo miré atónita y pregunté: ¿de quién es el bebé que Lily está esperando? Marcus apretó los labios hasta formar una fina línea, negándose a responder. Incluso los secuestradores se rieron entre dientes, afirmando que sabían de quién era el niño. Uno de ellos encendió un cigarrillo y señaló a Marcus. Entonces, ¿quién será el rehén? Marcus desvió la mirada, evitando la mía. Me sentí como si me hubiera sumergido en un abismo helado. Nunca esperé que el hombre que siempre prometió casarse conmigo, el Marcus que me apreciaba, el que me trataba como si fuera invaluable y nunca miraba a otra mujer, actuara de esta manera. Ahora, observaba ansiosamente a Lily, advirtiéndole que no dañara al bebé. Luego se volvió hacia mí y prometió: Emma, te sacaré de esto. Solo aguanta por ahora. El bebé es inocente. Luego ordenó a los secuestradores que la tomaran como rehén y se ofreció a irse con la otra mujer, amenazando con que si no obedecía, no recibirían dinero. Las lágrimas nublaron mi visión. El perfil cautivador de Marcus ahora parecía frío e insensible. Marcus, susurré con voz temblorosa, iré como rehén. Honestamente, no tenía otra opción. Sus ojos ya no mostraban afecto. Todo su amor se había volcado hacia mi hermana, que tenía 19 años. Sollozando, pregunté: ¿puedes al menos decirme cuándo tú y Lily empezaron esto? Cerré los ojos, luchando por recordar. Fue cuando me caí y te llamé y dijiste que estabas en una reunión, pero te escuché jadear. O tal vez en mi cumpleaños, cuando tenías marcas rojas en el cuello, diciendo que eran picaduras de mosquito, pero no me dejaste examinarlas. O fue en el aniversario de la muerte de mi madre, al que solías acompañarme todos los años, pero esta vez desapareciste durante 12 horas y no respondiste a ninguna llamada. Hubo muchas veces en las que debí haber sospechado de ti. Admití, golpeándome la cabeza con frustración. Pero nunca lo hice. Ni una sola vez dudé del amigo de la infancia con el que crecí, el hombre al que amaba con cada fibra de mi ser. Ni una sola vez pensé que me traicionaría acostándose con mi hermana, la hermana que había sido reintroducida en nuestra familia. Lily es la hija ilegítima de mi padre. Su existencia llevó a mi madre a la muerte. Después de que mi madre falleciera, Lily y su madre se mudaron a nuestra casa. A partir de ese día, mi padre dejó de ser mi padre, se convirtió en el de ella. La colmó de las mejores joyas, las mejores casas, y derramó todo su amor en ella. Me dijo: Emma, no te enfades. Lily creció sin padre, mientras que tú tuviste a ambos. Solo estoy tratando de compensar mis errores pasados. Parecía olvidar que ella era la hija ilegítima. Crecer sin padre era normal para ella. Observé cómo donaba a su universidad y conseguía un lugar para ella allí. Observé cómo le transfería acciones de la empresa, derramando todo su amor paternal sobre esta hermana. Después, se fue a vivir con su madre. Su madre dormía en la cama de mi madre, usaba las joyas de mi madre y socializaba con las viejas amigas de mi madre. Llegué a comprender realmente el dicho:
ojos que no ven, corazón que no siente. Incluso los sirvientes empezaron a tratarme de forma diferente, pero yo creía que Marcus nunca cambiaría. Solía tenerme en sus brazos y decirme, «No te preocupes, una vez que me case contigo, toda esta gente vendrá a postrarse a tus pies, incluidas tu madrastra y tu hermana». En aquel entonces, yo creía de verdad que Marcus y yo duraríamos para siempre. Sin embargo, mi hermana se desmayaba con frecuencia delante de Marcus, repetidamente debido a su frágil salud. Sufría cortes en la frente, pero se negaba a gritar de dolor. Actuaba como un conejito asustado, señalando las marcas de lujo que yo usaba y preguntándole a Marcus qué eran, diciendo que nunca había visto cosas así mientras crecía pobre. Le mostraba los rasguños en los brazos. Luego los cubría rápidamente, con los ojos rojos, solo para derrumbarse en los brazos de Marcus después de que él la presionara. Lloraba, contándole cómo la acosaban cuando era una niña sin padre, cómo desarrolló una depresión y no pudo evitar hacerse daño. Al principio, las manos de Marcus estaban rígidas, sin saber a dónde ir, pero con el tiempo se suavizaron y le dieron palmaditas suaves en la espalda, consolándola. Justo como ahora. Se abrazaron sin mirar atrás, desapareciendo de mi vista, como si estuviera confirmado que no iba a regresar. Observé la espalda de Marcus mientras se alejaba, y un dolor agudo me atravesó el pecho. «Marcus, ¿esta es tu decisión final?», pregunté. Marcus no dijo nada. Simplemente abrazó a mi hermana con más fuerza y aceleró el paso hasta que desaparecieron de mi vista. Estaba completamente desconsolada. Me volví hacia el secuestrador de aspecto engreído y le pregunté, «Entonces, ¿a dónde me llevas ahora?». Sonrió y encendió un cigarrillo. «Los rehenes no pueden hacer preguntas». En ese momento, las estrellas parpadearon en el cielo, reflejándose en sus ojos debajo de su gorra de béisbol. Esos ojos estrechos estaban llenos de frialdad. Pensé que iba a morir, pero no esperaba sobrevivir en manos de los secuestradores durante más de 6 meses, hasta que la policía finalmente nos encontró y me rescató. El secuestrador se rió mientras lo arrestaban y me miró por última vez. En ese momento, sus ojos entrecerrados se llenaron de diversión. Y volví a casa. Me recibieron Lily, muy embarazada, mi madrastra, mi padre y Marcus, con una expresión indescifrable. Cuando me vio, Marcus dio un paso adelante y me miró fijamente. «Emma». Mi hermana se secó las lágrimas. «Todos hemos estado muy preocupados por ti. No hemos podido comer ni dormir. Todos hemos perdido peso». «Ah, sí, no vi a nadie que pareciera más delgado, a excepción de Marcus, que sí parecía agotado». Marcus me tocó suavemente el hombro, con la voz ronca. «Debes haber pasado por mucho». Me encogí de hombros sutilmente y di un paso atrás. «No me toques». Los ojos de Marcus se oscurecieron. «Emma, sé que me culpas, pero contraté a un detective, a mercenarios. Te busqué por todas partes». Su voz se tensó. «Pensé que estarías bien. Pensé que si enviaba el dinero de inmediato y contrataba a gente para que te encontrara, estarías a salvo. No esperaba que te fueras por tanto tiempo. He estado en agonía todos los días durante estos últimos 6 meses, Emma. Me odio a mí mismo». No pude evitar reírme. ¿Te odias a ti misma? ¿Odias haberte acostado con la hermana de tu prometido o no haber usado protección? Marcus se quedó helado. Nunca me había visto así antes, con la lengua afilada y sin filtros. Siempre me habían enseñado a comportarme correctamente, tanto que me sentía como una muñeca. Nunca había dicho en voz alta las palabras «¡Usa protección!». Los labios de Marcus se apretaron. «Sé que me odias». Sacudí la cabeza y pasé junto a él. «No te hagas ilusiones. Quiero que te mantengas alejada porque estoy embarazada». «No toques a mi hijo». «¿Qué?». Marcus se quedó helado. Unos segundos después, forzó una sonrisa.
Emma, estás bromeando, ¿verdad? ¿Dónde podrías quedar embarazada? Se detuvo a mitad de la frase. Tal vez finalmente lo recordó. Me había dejado en manos de un hombre peligroso durante más de medio año. El rostro de Marcus se ensombreció y caminó nerviosamente de un lado a otro. Emma, dime que esto no es cierto. No puedo aceptar que estés embarazada. Me senté en el sofá, mirando el plato de porcelana antigua que mi madre había coleccionado, el que dijo que sería parte de mi dote. Ahora, contenía los dulces favoritos de mi hermana. Me reí entre dientes. ¿Por qué estás tan sorprendida? Cuando me diste la espalda, ¿no sabías cuáles serían las consecuencias? ¿No puedes aceptar que estoy embarazada? Pero, cuando Lily está embarazada, ¿crees que no pienso en eso? Levanté la mano, tiré los dulces a la basura y llevé el plato arriba. Será mejor que no toques las cosas de mi mamá. Justo cuando estaba a punto de subir las escaleras, mi padre finalmente reaccionó. Espera, explícate, ¿cómo terminaste embarazada? Mi madrastra intervino. Sí, exactamente. El plato no vale la pena tanto alboroto. Déjalo y cuéntanos sobre el bebé primero. Me detuve, me di la vuelta y le expliqué con calma. Es el niño que tuve con el secuestrador. ¿Quién más podría ser? Luego señalé a mi hermana. ¿Por qué ella no necesita explicar lo de su bebé, pero yo sí? Mi hermana se tocó la barriga. Hermana, no fue intencional. Marcus y yo estábamos atrapados en el momento. Pero ahora que estoy embarazada, ¿qué más podemos hacer? Se quedó mirando el plato en mi mano, con un leve odio en sus ojos, como si yo fuera quien le había quitado algo. Al menos mi hijo tiene unos padres decentes. El padre de tu bebé lo es. ¿Y el mío? Le sonreí. El padre de mi bebé es el mejor hombre del mundo. Un estruendo. El sonido de algo rompiéndose. ¡Oh! ¡Era Marcus! Había tirado accidentalmente la mesa de té y había hecho añicos una taza. Su rostro estaba pálido y me miró en silencio. Solía decir siempre que Marcus era el mejor hombre del mundo. Lo decía todo el tiempo, desde que éramos niños hasta ahora. Pero fue Marcus quien me empujó al abismo. Ahora que he salido de ese abismo, el hombre en mi corazón ha cambiado. Sin embargo, ahora Marcus parecía perdido. No podía entenderlo. ¿No es todo esto gracias a ti? Subí las escaleras hacia mi dormitorio, pero cuando abrí la puerta, casi pensé que había entrado en la habitación equivocada. Todo el lugar estaba bañado de magenta, sábanas magenta, cortinas magenta, pantallas de lámparas magenta, tocador magenta. Era un color que nunca usaría para decorar mi habitación, pero ahora estaba en todas partes. Esta ya no era mi habitación, era la de Lily. Ella es la única a la que le encantaría tanto el magenta. Suspiré. Cuando mi madre falleció, su dormitorio quedó completamente redecorado en el color naranja que tanto le gustaba a mi madrastra, con muebles incluidos. Incluso la niñera que me había criado, que se limitó a susurrar que la nueva decoración no tenía la elegancia de antes, fue despedida por mi madrastra. Ahora se estaba utilizando el mismo truco de nuevo, y yo no tenía dónde quedarme. Lily me siguió y me dijo, después de quedarme embarazada, necesitaba más luz solar, así que me mudé a tu habitación. ¿Quieres que vuelva? Mi padre le restó importancia. ¿Por qué hay problemas entre hermanas? Déjale tu habitación. Cerré la puerta del dormitorio. No, prefiero no hacerlo. Ver cosas que me repugna me da ganas de vomitar. Me di la vuelta y bajé las escaleras. Me quedaré en un hotel. Mi padre se quedó paralizado por un momento. Nunca lo había desafiado de esa manera antes. Por lo general, me limitaba a llorar en silencio. Mi hermana, por otro lado, se ahogó. Hermana, te lo dije, si no te gusta, me mudaré de nuevo. Fruncí el ceño y me detuve. Entonces, múdate. ¿No es obvio que no me gusta? ¿No te das cuenta? Ella se quedó allí, estupefacta, olvidándose de dejar caer las lágrimas. Hice un gesto hacia la puerta.
Vamos, múdate. Te esperaré aquí. Yo solía tener buen carácter, nunca me enojaba con nadie. Pensé que era una señal de buena educación. Pero alguien una vez me dijo que ser demasiado amable es simplemente permitir que la gente te pisotee. Ese alguien era Noah. Una vez me acarició el cabello y dijo: «Prométeme que nunca más dejarás que nadie te intimide, ¿de acuerdo?». Se lo había prometido. Así que ahora me quedé allí, con los brazos cruzados, en el pasillo, mirando los ojos llenos de lágrimas de mi hermana y escuchando sus sollozos sin decir una palabra. Ella dijo que me devolvería a mi habitación. Pero en lugar de esperar a que ella actuara, esperé a que mi padre interviniera. «Tu hermana ha estado viviendo en esa habitación durante tanto tiempo. Sacarla de allí sería demasiado problema. Llevaría una eternidad hacer las maletas». Señaló la habitación del otro lado del pasillo. «Duerme en la antigua habitación de tu hermana». Miré hacia donde señalaba. La antigua habitación de mi hermana. Sobre la cama colgaba una enorme fotografía de ella y Marcus, y en la pared había una foto de la boda de mi padre y mi madrastra. Esperaban que viviera en esa habitación, rodeada de esas fotografías día y noche. Si fuera la antigua yo, ya me habría vuelto medio loca. Miré al hombre que ahora parecía un extraño, mi padre. Cuando era pequeña, me trataba como a una princesa. Solía decir que yo era su todo y que todo lo que tenía me pertenecía. Pero los lazos familiares cambiaron rápidamente. Me di la vuelta y bajé las escaleras sin pensarlo 2 veces. «Me quedaré en el hotel». Detrás de mí, mi padre gritó: «Todavía no hemos hablado de lo que haremos con tu bebé». Lo oí maldecir mientras me alejaba. «Es solo una habitación. Ni siquiera puedes hacer una pequeña concesión por tu hermana. ¿Qué te enseñó tu madre, una niña tan mezquina?». Me detuve. «Maldíceme todo lo que quieras, pero ¿por qué mencionar a mi madre? La mujer que estuvo a tu lado cuando no tenías nada y soportaste incontables dificultades». Me di la vuelta y entrecerré los ojos. «Si yo fuera tú, le diría a tu hija que comience a hacer las maletas. Mañana al mediodía se mudará». Sin esperar una respuesta, salí, ignorando sus gritos mientras salía de la casa. Este lugar ya no podía llamarse hogar. Mientras cruzaba la gran puerta de entrada, oí pasos detrás de mí. Marcus me había seguido. Me agarró del brazo. «Es solo una habitación. ¿De verdad necesitas mudarte por esto?». Lo miré. «¿Qué te importa? ¿Quién eres tú para mí?». Marcus se quedó paralizado, pero todavía me agarraba del brazo. «Este bebé es una mentira, ¿verdad?». Molesta, saqué una ecografía de mi bolso. «Sma, date prisa. Viene un auto». Marcus retrocedió como si el papel fuera algo peligroso. Él apretó su agarre en mi brazo, haciéndome daño. Hice una mueca, me aparté y llamé a un auto con mi teléfono. Marcus estaba pálido a mi lado. «Emma, ¿cómo sucedió esto? ¿No es esto lo que querías? La exnovia, fuera de escena, embarazada del hijo de otra persona, que nunca más se interpondrá en el camino de tu verdadero amor». Marcus respiró profundamente y sacudió la cabeza. «No quería esto». Se frotó las sienes. «Desde que desapareciste, he sido un desastre». «¡Basta! Ahórrate el drama». Lo interrumpí, molesta. «Mi auto está aquí». Entré en el auto. Cuando cerré la puerta, Marcus la agarró, su voz urgente, casi desesperada. «Emma, ¿no puedes deshacerte de este bebé? Me está matando». Me senté y suspiré, mirando al hombre que tenía delante. Parecía agotado, con venas rojas en los ojos, los labios apretados, claramente ansioso. Pero, ¿por qué no se había sentido así antes? Aparté sus dedos de la puerta, uno por uno, sonriendo mientras preguntaba: «¿Qué derecho tienes a preguntar eso? Marcus, ¿quién eres tú para mí? ¿Mi cuñado?». Marcus se quedó en silencio. Terminé de apartar su mano y cerré la puerta. Acostada en la cama del hotel, pensé en mi dormitorio,
que había sido ocupado. Era la mejor habitación de la casa, con la mejor luz y la mejor vista. Mi madre la había diseñado ella misma, desde las cortinas hasta el suelo, desde la cama hasta el sofá y el tocador. Cada detalle era un reflejo de su amor por mí. Ahora, todo estaba ocupado. Miré hacia la noche oscura, recordando cómo alguien me había contado una historia en la oscuridad de la noche. Esa fue la segunda noche después de que Marcus me abandonara, dejándome para seguir a los secuestradores hacia las montañas. Dijo que su nombre era Noah. Me entregó un trozo de pan. Deja de llorar, es solo un hombre secuestrado por otra mujer, ¿verdad? En ese momento, estaba tan desconsolado que olvidé tener miedo. Entre sollozos dije, es fácil para ti decirlo. ¿Tienes idea de cuánto dolor siento? Noah sonrió. Con un cigarrillo entre los labios, se sentó a mi lado y miró hacia el cielo nocturno. Nunca he tenido que luchar por un hombre, pero sí he tenido que luchar por el pan. Levantó el pan en su mano. En aquel entonces, yo estaba sin hogar en las calles. No había comido en una semana. Alguien me dio este pan por bondad, pero me lo robaron. Si no lo hubiera podido recuperar, me habría muerto de hambre. En mis primeros 23 años de vida, nunca había oído una historia de vida como esa. Estaba tan sorprendida que me olvidé de llorar y escuché en silencio mientras continuaba. Yo también estaba aterrorizada. Ni siquiera era adulta todavía y el tipo que me había robado era enorme. No había comido en una semana porque seguía robándome la comida. Sabía que no podía vencerlo, pero no quería morir de hambre y no podía dejar que me robara otra vez. Así que salté sobre él. Me aferré a su espalda y le mordí la oreja. No importaba cómo me estrellara contra la pared, ni lo mareada que me sintiera por los golpes. No lo solté. En ese momento solo había un pensamiento en mi mente. Tenía que sobrevivir. Estaba aturdida, olvidándome por completo de Marcus, y pregunté con entusiasmo, ¿y luego? Noah arrancó un trozo de pollo y lo masticó. Sus estrechos y atractivos ojos se entrecerraron aún más con una sonrisa. Bueno, entre los dos, sobreviví. Desde entonces, nadie se atrevió a robarme en esa zona. Señaló mi pan, indicándome que comiera. Desde entonces, cada vez que como pan, pienso, ¿a quién le importa si alguien intenta quitármelo? Mientras esté dispuesto a luchar, me aseguraré de que nunca más intenten robarme. Esa noche, Noah terminó su pan y se fue. Miré el cielo nocturno, sumido en mis pensamientos. Luego, le di un gran mordisco al pan que ya estaba frío en mi mano. Ahora, 6 meses después, mientras miraba el cielo de nuevo, de repente me di cuenta de que quería un poco de pan. Antes de pedir la comida a domicilio desde mi teléfono, le envié un mensaje de texto a mi padre. Devuelve mi dormitorio a su estado original mañana al mediodía, o venderé todas las acciones que me dejó mamá. 2 segundos después, mi padre empezó a abuchear mi teléfono. No contesté ninguna de sus llamadas. Puse el teléfono en silencio, me fui a dormir y esperé al día siguiente para revisar mi habitación. Todas las acciones de mi madre habían quedado en mi poder. Mi padre se había vuelto loco por eso, y se quedaba fuera hasta tarde noche tras noche. Pero mi madre, incluso en su lecho de muerte, se había asegurado de que todo el papeleo estuviera hecho. Si liquidara esas acciones, si bien no arruinaría la empresa de mi padre, definitivamente la paralizaría durante los próximos 5 años. Cuando no contesté, me envió un mensaje de texto. Solía ser una niña muy buena, ¿recuerdas? Estás rompiendo el corazón de tu padre. Sí, solía ser bueno. Y así fue como perdí mi dormitorio, a mi padre y a mi prometido. Esta vez, he decidido no ser bueno. Cuando no respondí, me envió mensajes de voz, cada uno de 60 segundos completos. Reproduje uno. Era él maldiciéndome. Apagué el televisor de inmediato y comencé a buscar en Internet cómo liquidar acciones, enviándole las capturas de pantalla a mi padre. Después de eso dejó de maldecir.
Unos segundos después, envió un mensaje. Ven mañana al mediodía. A la mañana siguiente, me levanté temprano y fui a ver a la tía Pamela. Había pasado mucho tiempo desde la última vez que la vi. La tía Pamela era una de las principales accionistas de la empresa de mi padre. En la época en que mi padre tenía problemas económicos y buscaba inversores desesperadamente, nadie estaba dispuesto a ayudar. Fue mi madre quien se hizo amiga de la tía Pamela y la convenció de que invirtiera. Con los años se habían convertido en amigas íntimas, pero en sus últimos días, mi madre estaba profundamente infeliz y no quería ver a nadie, por lo que la tía Pamela no sabía lo que había sucedido entre mis padres. Cuando se enteró, mi madrastra y mi media hermana ya se habían mudado a casa. En cuanto a mí, mi padre me tenía tan controlado que ni siquiera me permitía atender sus llamadas. Pensándolo bien, yo era realmente más débil que un trozo de tofu. Si no hubiera sido por el secuestro, la situación de vida o muerte que me dejó las cosas claras, y si Noah no me hubiera mostrado otra forma de vivir, podría haber sido acosada hasta la muerte, sin que nadie se preocupara por mí. Cuando la tía Pamela me vio, sus ojos se llenaron de lágrimas de inmediato. Tu padre no te dejó contactar conmigo, ¿verdad? Asentí. Por primera vez desde que regresé, las lágrimas corrieron por mi rostro. Era hora de ajustar cuentas. Exactamente al mediodía, entré en mi dormitorio y no pude evitar maravillarme. Todas mis hermosas decoraciones, la sencilla y elegante ropa de cama, incluso las flores y la tumbona de mi balcón, habían sido restauradas a la perfección. Me volví hacia mi padre y asentí. Bien hecho. Supongo que realmente tienes miedo de que liquide mis acciones. El rostro de mi padre se ensombreció y mi madrastra intentó suavizar las cosas. Emma, ¿qué estás diciendo? Estás siendo tan desagradecida. Tu padre incluso estaba pensando en organizarte un banquete purificador para librarte de toda la mala suerte. Estaba admirando con indiferencia mis uñas recién arregladas, pero al oír esto levanté una ceja. ¿Un banquete de purificación? Me puse de pie. Claro, me encantaría asistir. Miré a mi padre. Entonces, ¿me estás organizando un banquete? No me extraña que ni siquiera me hayas mirado desde que regresé después de haber estado secuestrada durante medio año. ¿Estabas planeando una sorpresa? El rostro de mi padre se ensombreció aún más y abrió la boca como para decir algo, pero cuando vio mi sonrisa sarcástica, apretó los dientes y asintió. Le lanzó una mirada fulminante a mi madrastra, probablemente molesto porque estaba provocando un alboroto. Mi madrastra probablemente no esperaba que la otrora callada y sumisa Emma aprovechara ahora cualquier oportunidad para llevar las cosas más lejos. Pero espera, hay más sorpresas por venir. Miré la pulsera que llevaba en la muñeca. No parecía gran cosa, solo una pulsera de plata, tosca, con un diseño tosco. Pero como era tan simple, nadie se había dado cuenta de la rara esmeralda que llevaba engastada. Noah me la había dado. La había colocado cuidadosamente en mi muñeca. Mañana volverás a estar en la luz. Ve a luchar, ve a agarrar, ve a morder y recupera lo que es tuyo. Luego, párate sobre ellos y mira hacia abajo. Me había dado este brazalete, una preciada reliquia de su padre, algo que no había vendido ni siquiera cuando se estaba muriendo de hambre. Lo había colocado solemnemente en mi muñeca. Acaricié el brazalete y le dije a mi padre, ¿qué te detiene, papá? ¿No sabes a quién invitar al banquete? Puedo ayudarte a pensar en alguien. Llamaré a la tía Pamela. Tía Pamela, mi padre me está organizando un banquete purificador. ¿Podrías ayudarme con la lista de invitados? O tal vez podrías invitar a la gente tú mismo. Cuantos más, mejor. El rostro de mi padre adoptó una profunda expresión de ira. Emma, ¿estás loca? Ni siquiera sabes quién es el padre de tu bebé, y aún tienes el descaro de mostrar tu rostro en público. Señalé a mi hermana. ¿Y qué opinas de su bebé? Mi padre se quedó sin palabras.
Mi madrastra intervino de nuevo, intentando suavizar las cosas. Lo hecho está. No tiene sentido guardar rencor. ¿Por qué no aceptar la realidad y seguir adelante? Al fin y al cabo, sois hermanas. Sonreí y asentí. Nunca dije que no lo aceptaría. Marcus, con mucho gusto se lo regalaré a Lily. No lo quiero, pero el banquete debe celebrarse. Mi padre miró mi teléfono, donde la pantalla de llamadas seguía abierta, mostrando el nombre de un corredor de bolsa muy conocido en la ciudad, amigo íntimo de la tía Pamela. Era un experto en el manejo de liquidaciones de acciones. Mi padre apretó los dientes y asintió. Habiendo logrado mi objetivo, no quería quedarme allí por más tiempo. Cerré mi habitación con llave y bajé las escaleras. Lily me siguió, en silencio, pero con la mirada llena de odio. Pero justo cuando estábamos a punto de llegar al primer piso, de repente me preguntó: «Hermana, dijiste que ya no querías a Marcus, que me lo darías. ¿Es eso cierto?». Agité mi mano con desdén, como si estuviera tratando de espantar una mosca. ¿Quién se obsesionaría con la basura? Si la quieres, por supuesto que te la daré. Ustedes dos son una pareja perfecta. Justo cuando terminé de hablar, escuché una tos. Marcus estaba de pie abajo, con su postura erguida, la barbilla ligeramente levantada, pero su rostro pálido lo delataba. Había mucha gente en el banquete de bienvenida. Casi todos los miembros del círculo social de la ciudad habían sido invitados por la tía Pamela. Cuando mi padre organizó la fiesta de cumpleaños número 19 de Lily, fue el centro de atención de la ciudad. Asistió la mitad de la comunidad empresarial. Hubo torres de champán y pastel, y en el acto mi padre le regaló una mansión, diamantes y un automóvil. Ahora, mi fiesta de bienvenida fue aún más grandiosa. La tía Pamela había insistido en que mi padre contratara a un equipo de planificación de fiestas conocido por su estilo lujoso y extravagante, famoso por la cantidad de dinero que podían gastar. Sabía que mi padre sentía el dolor de cada centavo gastado. Cuando se trataba de gastar en Lily, nunca pestañeaba. Pero cuando se trataba de mí, era tacaño. Aún así, me quedé con mis acciones y logré que me diera un presupuesto para mi vestuario, vestidos de alta costura y joyas de primer nivel. El día de la fiesta llevaba un vestido dorado con cola de pez, combinado con un collar y unos pendientes de los mejores zafiros. Llevaba el pelo peinado con ondas vintage y los labios pintados de un rojo llamativo. En cuanto salí con los tacones altos, la sala quedó en silencio por un momento. Luego, unos murmullos bajos llenaron la habitación. ¿Es realmente tan hermosa la hija mayor de su familia? ¿Por qué siempre elogian a la hija menor y nunca mencionan a la mayor? La hija menor es una belleza clásica, pero la mayor, esa sí que es impresionante. Apuesto por el mayor. Caminé con gracia entre los susurros y me detuve frente a Marcus. Me miró en silencio, con un destello de asombro en sus ojos. «Emma, nunca supe que tenías este lado», dijo en voz baja mientras miraba mis labios rojos. Sonreí y le tendí la mano. «¿Puedo bailar contigo?». Un dejo de emoción se iluminó en sus ojos. «Por supuesto». Mi hermana se mordió el labio y gritó suavemente: «Marcus, no me siento bien». Pero Marcus no la escuchó. No se puede esperar que un hombre capaz de abandonar la vida de su prometida a punta de pistola recuerde a una antigua amante cuando se enfrenta a una belleza. Me llevó a la pista de baile, moviéndome al ritmo de la música. «Emma, he extrañado abrazarte», murmuró Marcus en mi oído. Sonreí y en silencio articulé: «No hables», girando con él, observando cómo su mirada se volvía cada vez más aturdida. «¡Ja! Así que este es el hombre que he amado durante tanto tiempo». Apoyando mi cabeza en su hombro, susurré: «¿Puedes contarme sobre la inversión de tu familia en la parte sur de la ciudad? Conoces mi situación actual, no tengo a nadie en quien confiar». «Dicen que no puedes depender de los demás para siempre, y si yo pudiera ganar dinero por mi cuenta», dijo Marcus sonriendo. «Puedes aprender lo que quieras.
siempre y cuando me sigas sonriendo. Cuando la música se detuvo, Marcus y yo nos separamos y salimos de la pista de baile. Los ojos de Lily estaban rojos y miraba a Marcus con lástima, pero Marcus no la vio porque la tía Pamela estaba golpeando su copa. «A todos, tengo una petición», dijo la tía Pamela, en realidad más bien una decisión, que me gustaría anunciar. Ella es la hija de una vieja amiga mía y la heredera del grupo. Nosotros, los accionistas, la hemos visto crecer y yo también era muy cercana a su madre. Después de algunas discusiones hoy, hemos decidido, como accionistas, sugerirle que se una al equipo de administración para que reciba capacitación. Si algún día va a heredar el negocio familiar, queremos tener confianza en sus habilidades. La sala quedó en un silencio atónito. Sonreí mientras me acercaba a la tía Pamela y le agradecí. Luego miré hacia abajo y vi la expresión desconcertada de mi padre y el resentimiento de mi hermana. En aquel entonces, mi hermana había querido entrar en la empresa, pero no quería empezar desde abajo. Quería saltar directamente a un puesto de gerente general, pero la tía Pamela y los demás accionistas se lo prohibieron. La tía Pamela dijo que no podían confiar en alguien como ella para la gestión. Pero ahora, yo, la hija abandonada, estaba siendo fuertemente recomendada por ella. Miré los ojos furiosos de mi madrastra, que prácticamente echaban fuego, y les dediqué una sonrisa aún más brillante. Bueno, ¿qué puedo decir? Cuando mi padre no tenía nada, mi madre era la que estaba a su lado. Las acciones que mi madre le dejó podían hacerle mucho daño, y la gente con la que mi madre lo ayudó a relacionarse tenía el poder de intimidarlo. Es una pena que, como yo, mi madre nunca haya pensado en utilizar los recursos que tenía. En el salón de banquetes sonaba una música suave y, en medio de la ira de mi padre, me reí libremente. Bailé y socialicé, haciendo cosas que la vieja e introvertida Emma nunca haría. Me convertí en la presencia más deslumbrante de la noche, manteniendo la mirada de Marcus fija en mí. Mi hermana temblaba de rabia y se quejaba entre lágrimas a mi padre. Pero la tía Pamela tuvo una breve conversación con él y, después de un momento, suspiró y asintió, empujando suavemente a mi hermana a un lado. Desde el otro lado de la pista de baile, observé el alboroto. Levanté mi copa en honor a mi hermana y tomé un sorbo de jugo de uva. Ella me miró fijamente por un momento y de repente se acercó. Cuando llegó a mi lado, resbaló y chocó conmigo. Yo tropecé y mi hermana exclamó en voz alta: «Oh, no, lo siento mucho, hermana. No fue mi intención. ¿Tu bebé? ¿Está bien? Los primeros 3 meses son los más peligrosos». El salón de banquetes quedó en silencio. La gente comenzó a susurrar. «¿Emma está embarazada? ¿De quién es?» «No lo sé, pero lleva desaparecida 6 meses». «Entonces, ¿desapareció para tener el bebé? ¿Cómo es que nadie se enteró de la boda?» Me encogí de hombros, escuchando sus chismes, tratándolos como ruido de fondo. Pero en mi mente pensé en el padre del bebé y sus ojos traviesos y brillantes. En ese entonces, lloraba casi todos los días, casi cegándome. Al principio, Noah me había gritado que dejara de llorar, pero cuando se dio cuenta de que no me haría daño, lloré aún más fuerte. Noah suspiró y me entregó un pañuelo. Luego, después de un rato, se rascó la cabeza. «¿Qué tal si te envío de vuelta? El rescate ya ha sido pagado». Negué con la cabeza. No estaba llorando porque Noah me había llevado. Lloré porque realmente ya no tenía un hogar. Mi madre se había ido. Mi padre se había convertido en el padre de mi hermana. Y Marcus. Marcus también le pertenecía a ella. No me quedaba nadie. Entonces, ¿qué sentido tenía volver? No tenía un hogar. No importaba a dónde fuera, estaba a la deriva. Noah me observó llorar en silencio durante un rato, y luego, curioso, me preguntó: «¿Has tocado fondo? ¿Cómo es que no has insultado a nadie para desahogarte?» Entre sollozos, respondí: «Una chica siempre debe tener modales.
No importa la situación, hay algunas palabras que nunca se deben decir. Noah se quedó atónito. Luego, después de un momento, se echó a reír. No me extraña que te hayan quitado todo. Tu casa, tu padre, tu hombre. No te dejaron nada. Furiosa, lo miré con enojo, pero él simplemente me secó las lágrimas y me contó una historia. En realidad fue una historia sencilla. Dos amigos, uno educado y culto, el otro agudo y flexible en sus principios. El culto creó una empresa utilizando su propia invención patentada. Ganó dinero y ayudó generosamente a su amigo sin escatimar nada. Pero su amigo robó la patente, se la vendió a un competidor y ganó su primera fortuna. El hombre culto siguió las reglas toda su vida, sin imaginarse jamás que pudiera existir semejante juego sucio, y acabó muriendo de ira. Su mujer abandonó a su hijo, dejando al pobre muchacho vagando por las calles. Mientras tanto, el amigo vivió una vida de ensueño, engañar, ganar dinero e incluso perder a su mujer no impidió su éxito. Noah me entregó un pañuelo de papel. Así que, ¿quieres morir con tus modales intactos o quieres vivir y cambiar las cosas? Es tu elección. Si ya te has decidido, no tengo nada mejor que hacer. Puedo enseñarte, será algo con lo que pasar el tiempo. Apreté el pañuelo en mi mano y me quedé despierto toda la noche, pensando. Mi madre tenía modales, pero murió enfadada. Yo tenía modales, pero me abandonaron. Y el hombre de la historia, incluso su hijo, fue arrastrado por su rectitud. Al amanecer, con los ojos enrojecidos, fui a buscar a Noah. Quiero vivir y cambiar las cosas. Quiero que cada persona mala se enfrente a las consecuencias que se merece. A medida que el banquete iba llegando a su fin, mi padre, mi hermana y mi madrastra ya no podían mantener sus sonrisas. Solo Marcus mantuvo sus ojos en mí todo el tiempo. Observó cómo me reía libremente, bailaba sin restricciones y pasaba de una conversación a otra, sosteniendo un vaso de jugo de uva. Me vio convertirme en el centro de atención y la reina indiscutible de todo el salón de baile. Cuando terminó el banquete, se acercó a mí justo antes de que mi hermana pudiera acercarse a él. ¿Puedo tener el honor de llevarte a casa?, preguntó. Sonreí y asentí ante el resentimiento de mi hermana. «Puedes». El aire de la noche era fresco, agitando suavemente las puntas de mi cabello, y Marcus estaba hipnotizado. Abrió la puerta del auto para que entrara. Recordé que cuando nos conocimos, él siempre me abría la puerta. Pero después de eso, nunca volvió a caminar a mi lado. Siempre iba delante y yo tenía que trotar para seguirlo. Nunca me abrió la puerta del auto tampoco, ni una sola vez. Subí al auto y saludé a mi hermana, que estaba detrás de nosotros. «Vuelve a casa temprano y ten cuidado de no resfriarte. Después de todo, tu barriga es más grande que la mía». Marcus me miró en silencio. Unos kilómetros después, me miró de nuevo. «Recuerdo que solías depender mucho de mí». Sí. Yo solía ser una niña rica mimada, que aprendía torpemente a hacer bento por internet y lo llevaba a la oficina de Marcus como muestra de amor, solo para encontrarme con su frío rechazo. Él dijo, «No quiero verte en el trabajo, afecta mi eficiencia». Pero, si miro hacia atrás, eso fue más o menos cuando mi hermana se quedó embarazada. Ella estaba en casa todas las noches, así que, ¿cuándo exactamente se quedó embarazada? Miré a Marcus de perfil. Todavía estaba serio y frío, igual que cuando me rechazó. Pero cuando me rechazó, dejó embarazada a mi hermana en su lugar de trabajo. Apreté los labios en una sonrisa. Solía ser muy indecisa, pero alguien más tarde me enseñó a ser fuerte e independiente. Mientras hablaba de esa persona, mis labios se curvaron en una dulce sonrisa. Esa sonrisa pareció herir a Marcus. Pisó los frenos y detuvo el coche, mirándome fijamente a la tenue luz de las farolas de la calle. Ese hombre
¿No era un criminal? ¿Por qué sonríes tan feliz cuando hablas de él? Bajo el resplandor amarillento, me miró y suspiró. ¿Estás tratando de ponerme celosa? Si es así, lo has logrado. No, lo interrumpí. Mi sonrisa se hizo aún más dulce. Es el mejor hombre del mundo. Nunca lo entenderás. En el reflejo de la ventanilla del coche, pude ver mi propio rostro, mis ojos curvados por la luz y mis labios rojos moviéndose mientras decía las palabras más dulces, cada una como un cuchillo que se clava en Marcus. Lo amo. Mucho, mucho. Un silencio sofocante llenó el coche. Se podía oír caer un alfiler. Los ojos de Marcus estaban llenos de un profundo dolor. No digas eso, Emma, te lo ruego. Se frotó las sienes. He oído hablar de algo llamado síndrome de Estocolmo, en el que los rehenes desarrollan sentimientos por sus captores. Es una enfermedad, Emma. Déjame llevarte a ver a alguien. Era como un hombre que buscaba desesperadamente algo a lo que aferrarse, inventando excusas para convencerse de que yo no amaba a Noah, de que simplemente estaba enfermo. Seguí sonriendo, observando cómo se movían sus labios y cómo se movía su garganta, sin negarlo, sin confirmarlo, porque en el fondo sabía cuál era la verdadera enfermedad. La verdadera enfermedad era engañar a la hermana de tu prometido y dejarla a su suerte, para que se enfrentara al cañón de una pistola. La verdadera enfermedad era permanecer al lado de una esposa destrozada en tiempos difíciles, solo para traer a casa a una hija de una aventura cuando era hora de disfrutar de la vida, y finalmente llevar a la esposa a la muerte y maltratar a la hija que dejó atrás. La verdadera enfermedad era no estar satisfecho con robar el amor paternal del hijo de la primera esposa y querer robar el amor también. La enfermedad está en ellas, no en mí, no en Noah. Pero no digo esto, solo los miro actuar. Y cuando creo que la actuación ha terminado, derribaré este escenario retorcido de una vez por todas. Marcus siguió presionando. Debe haberte obligado a quedar embarazada, ¿verdad? Emma, no me importa eso, pero sigo pensando, si no te hubiera dejado ir en ese entonces. Me reí entre dientes, demasiado cansada para discutir. De todos modos, no lo creería. Y si estamos hablando de fuerza, Noah me obligó, pero me obligó a hacer algo más. Cosas que me hicieron sufrir, pero también me hicieron más fuerte. Me obligó a aceptar su entrenamiento. Dijo que cuando tu cuerpo es fuerte, tu espíritu también se vuelve feroz. Me enseñó a pelear, disparar, rastrear y evadir que me rastrearan. Incluso me enseñó a cazar. Ese chico que una vez luchó a muerte por una hogaza de pan creció en las calles crueles y finalmente se convirtió en mercenario. Después de verlo cazar, me di cuenta de lo poco común que era su gentileza el día que me llevó de regreso a las montañas. Cuando Noah caza, es la criatura más despiadada en la cima de la cadena alimentaria. Al ver la frialdad en sus ojos, verlo luchar contra animales salvajes y entrenar con él, de repente me di cuenta de que todas las cosas por las que había llorado antes no eran tan importantes. Ni siquiera valían mis lágrimas. Entonces me juré a mí mismo que nunca más derramaría una lágrima, que nunca más me permitiría ser débil. Pero en el último mes, antes de que Noah y yo nos separáramos, todavía lloraba. Soñaba con mi madre. Ella me sonreía y me decía que finalmente estaba en paz y que podía irse ahora. No importaba cómo la llamara, ella nunca miraba atrás. Me desperté, sollozando, y me arrojé a los brazos de Noah cuando él vino corriendo a ver cómo estaba. Su cuerpo se puso rígido por un momento antes de abrazarme, tarareando suavemente una canción de cuna para consolarme. Esa fue la noche en que concebí a su hijo, un niño que estaba más que dispuesta a llevar en su seno. Me uní a la empresa de mi padre. Elegí un proyecto en colaboración con la empresa de Marcus para darle seguimiento. A mi padre no le gustó, a mi madrastra y a mi hermana les gustó aún menos.
Pero a Marcus no le importó. Él pidió específicamente que yo me encargara del asunto, así que mi padre no tuvo más remedio que tragarse sus objeciones. Habló conmigo en privado. Hija, sé que has pasado por mucho: secuestro, embarazo. Has estado conmocionada, pero en el fondo sigues siendo la misma niña buena, ¿verdad? No molestes a tu hermana. Está a punto de dar a luz. Sonreí, me levanté y le susurré al oído a mi padre: No. La gente cambia. Cuanto más callada es una persona, más decidida e irreversible se vuelve cuando finalmente decide actuar. Por eso la gente dice que nunca hay que provocar a los callados. Pero mi padre no lo entendía. Marcus y yo trabajábamos juntos con frecuencia y a menudo celebrábamos reuniones hasta bien entrada la noche. Mi hermana solía ser muy comprensiva y siempre hacía el papel de niña buena e inocente. Pero a medida que Marcus y yo celebrábamos más reuniones, a medida que empezábamos a cenar y tomar café juntos, y a medida que él incluso me llevaba al hospital por algo tan leve como un resfriado, mi hermana se enfadó. Se enfrentó a Marcus y tuvo una gran discusión, y por lo que oí, él la echó de su oficina. Mi hermana me preguntó con frialdad: ¿Estás satisfecha ahora? Silbé mientras revisaba mis documentos. Solo estamos empezando, mi querida hermana. Lo que se siembra se cosecha. Se burló. No olvides que llevo en mi vientre al bebé de Marcus. Lo único que tienes en tu vientre es un hijo bastardo. Dejé mis papeles a un lado con calma, me levanté y la miré. ¿Tu madre nunca te enseñó a hablar correctamente? Tomé mi café y se lo vertí sobre la cabeza con indiferencia. ¿Sabes siquiera de dónde salió el niño que llevas en el vientre? ¿Cómo te atreves a hablarme así? Mi hermana gritó e intentó retroceder, pero la sostuve en su lugar. Agarré unas servilletas y le limpié la cara. Su rostro se puso rojo de ira. Limpiarme la cara no ayudará. Le voy a contar a Marcus lo que hiciste y él... Antes de que pudiera terminar, una fuerte bofetada cayó sobre la cara que acababa de limpiar. Solo me la había limpiado porque no quería mancharme las manos con café. Se agarró la cara, demasiado herida para decir algo, y salió corriendo, sollozando. Después de todo, soy una mujer entrenada por Noah, y mi bofetada no es solo para aparentar. Limpié meticulosamente cada uno de mis dedos con una toallita húmeda, sintiéndome un poco impaciente. ¿Por qué debería perder mi tiempo y energía en estos parásitos? ¿Por qué Noah debería ser encerrado por un secuestro que fue parte de una trampa? Entrecerré los ojos. Todos los rencores y quejas deberían terminar. Empecé a visitar la oficina de Marcus con más frecuencia para hablar de proyectos con él. A veces, después de terminar nuestras conversaciones de negocios, me quedaba un rato, charlando casualmente con Marcus mientras lo escuchaba discutir decisiones de inversión en la ciudad del sur con sus subordinados. Le preparaba café y le llevaba algunos bocadillos. Quiero aprender de ti. Si pudiera aprender incluso la mitad de lo que sabes, eso sería suficiente para mí. Marcus sonrió suavemente. Emma, ¿cómo no me di cuenta antes de lo adorable que eres? De hecho, olvidó que durante los primeros 10 años antes de conocer a mi hermana, constantemente me elogiaba por ser linda. Pero desde que mi hermana llegó en los últimos años, eligió olvidarme selectivamente. Me convertí en rehén para proteger a mi hermana del desastre. Ya no era la chica que él había jurado cuidar. Sin embargo, Marcus me enseñó mucho. Me explicó cada decisión en detalle y predijo las estrategias de nuestros competidores. Lo absorbí todo con entusiasmo, memorizándolo todo palabra por palabra. Para los demás, parecía que Marcus y yo habíamos reavivado nuestra relación. Mi hermana y mi madrastra estaban en pánico. Pero, sorprendentemente, mi padre no ayudó a mi hermana. Supongo que fue porque Marcus había traído 2 proyectos, lo que lo hizo callar. Hermana. Supongo que fue porque Marcus había traído 2 proyectos, lo que lo hizo callar. Ya ves, mientras haya dinero de por medio, aunque Marcus se divierta con sus 2 hijas, podrá cobrar sus ganancias sin preocupaciones.
La intimidad entre Marcus y yo duró una semana. Un día me llamó y me pidió que fuera a un hospital privado. Pensé que estaba enfermo y quería que lo visitara, así que, de mala gana, le pedí a mi secretaria que me preparara un ramo de flores. Estaba enfermo y quería que lo visitara, así que le pedí a mi secretaria, a regañadientes, que me preparara un ramo de flores para llevar. Pero, cuando llegué, me enteré de que Marcus me había llevado al departamento de obstetricia y ginecología. Ciertamente no pensé que Marcus fuera lo suficientemente amable como para querer ayudarme con mi chequeo prenatal. Di un paso atrás y tiré las flores al suelo. ¿Qué quieres? Marcus me miró con una mirada ferviente. Emma, quiero que vuelvas conmigo. No quiero continuar con esta relación ambigua. Miró mi vientre ligeramente redondeado. Quiero que me pertenezcas de nuevo. Aunque Marcus me había decepcionado antes, nunca esperé estar aún más decepcionada. Miré hacia abajo y me toqué el vientre. ¿Entonces quieres lastimar a mi hijo? ¿Ni siquiera quieres discutirlo conmigo primero, tratando de seguir adelante con tus planes? Marcus parecía preocupado. Emma, no puedo dejar que caigas en el síndrome de Estocolmo, sin saber tus verdaderos sentimientos. He contratado a un psicólogo para ti, pero este niño no puede quedarse. En el futuro tendré nuevos hijos contigo, niños que serán mejores que este. Me tapé la boca en estado de shock. Mi hijo era muy comprensivo. Desde que me quedé embarazada, nunca había sentido náuseas. Pero ahora, incluso mi hijo no nacido parecía estar asqueado. Me tapé la boca y salí corriendo, incapaz de contener mis ganas de vomitar. Pero Marcus me bloqueó el paso. Emma, deberías hacerte la cirugía antes de irte. Sé buena. Si quieres un hijo, puedo darte uno. Podemos deshacernos del hijo de este criminal. Recuperé la respiración, tratando desesperadamente de reprimir mis ganas de vomitar. Le dije al bebé en mi vientre, «Espera un momento. Mami necesita golpear a alguien primero». Mi mano se convirtió en un puño y rápidamente calculé en mi mente. El plan estaba casi listo. Podía parar ahora. Miré a Marcus y pregunté seriamente, ¿quién te dio el derecho de decir que mi pareja es un criminal? Marcus abrió la boca, pero antes de que pudiera hablar, le di un puñetazo en la cara. La sangre brotó de su nariz. Me miró en estado de shock. Emma. ¿Y quién te dio el derecho de decir que mi hijo es hijo de un criminal? Le lancé otro puñetazo, pero Marcus, que había practicado artes marciales desde la infancia, estaba preparado esta vez y esquivó mi golpe. Agarré su corbata y me limpié la sangre de los nudillos. Marcus, piénsalo 2 veces antes de hablar la próxima vez. No te confíes tanto. No tienes dinero. ¿Por qué me gustarías? Marcus apretó los labios. Las comisuras de su boca se curvaron ligeramente y su voz sonó ronca. Emma, ¿qué te pasa? ¿Preferirías tener un hijo con un secuestrador antes que darme una oportunidad? Sí, no me molesté en darte una sola oportunidad, y pronto te haría arrepentirte de haberte metido conmigo. Mientras salía del hospital, decidí que era hora de terminar mi plan. Conduje hasta mi casa, entré en el estudio de mi padre y desmantelé el dispositivo de escucha que estaba escondido debajo del escritorio. Luego fui a la empresa y, bajo la apariencia de ser parte del equipo de administración, me dirigí sin problemas a la oficina de mi padre. Mientras él estaba en una reunión, saqué hábilmente el dispositivo de escucha de debajo de su escritorio. Al día siguiente no fui a la oficina ni regresé a casa. En cambio, me fui a un hotel. Me tomó 2 días liquidar todas las acciones de mi madre. El 5.º día, la tía Pamela retiró su inversión. La empresa de mi padre se vio repentinamente sumida en una crisis. Empezó a llamarme y enviarme mensajes de texto frenéticamente. Recordó mi infancia y me envió una foto de nosotros haciendo un picnic juntos.
En la foto, mi padre me besaba la cara y parecíamos inseparables. Pero mi padre olvidó que mi madre fue quien tomó esa foto. Al mirar la foto, solo pude pensar en mi madre. Pensé que si mi madre hubiera podido conocer a un Noé que le perteneciera, tal vez no hubiera muerto en ese entonces. Pero lamentablemente, no hay tal vez en este mundo. Solo arrepentimientos. Suspiré y tomé el dispositivo de escucha, comenzando a organizar todas las grabaciones de audio de mi padre, tanto de la empresa como de su casa. Seleccioné los segmentos más importantes y los publiqué en línea. Al día siguiente, su empresa fue noticia. El presidente del grupo expuesto por evasión fiscal, recaudación ilegal de fondos y soborno, se convirtió en el tema de búsqueda más popular del día. Las acciones se desplomaron y los accionistas exigieron una explicación a mi padre. Él se estaba desmoronando. Me envió un mensaje de texto. ¿Tratas a tu padre de esta manera? ¿No tienes miedo de las represalias? Sonreí y respondí. Tú no tienes miedo de las represalias. ¿Por qué yo debería tenerlo? Dios realmente permite que alguien como tú, que conduce a su esposa a la muerte y daña a sus amigos, quede impune mientras me castiga a mí? ¿No es así, mi querido papá? Temiendo que mi padre no lo entendiera, añadí, por cierto, Tim te envía recuerdos desde otro mundo, papá. Mi padre no respondió, pero el tecleo se notó de su lado durante un largo rato y, finalmente, envió unas palabras. ¿Cómo conoces a Tim? ¿Cómo lo sabía? Bajé la mirada y toqué suavemente mi vientre ligeramente redondeado, mientras una sonrisa se formaba en mis labios. Después de todo, es el abuelo de mi hijo. Es el padre de Noah, un hombre culto y refinado que fue traicionado por sus amigos y asesinado por su patente. Arrestaron a mi padre, también implicaron a mi madrastra y la arrestaron. La empresa ya no pudo resistir y se declaró en quiebra, y todos nuestros bienes inmuebles se utilizaron para pagar deudas. A mi hermana embarazada la echaron de la villa y, entre lágrimas, buscó a Marcus. Pero Marcus solo le dio dinero para que se quedara en un hotel. Ni siquiera la dejó quedarse en su casa. Me llamó y me dijo, Emma, sé que debes estar pasando un momento muy difícil. No tengas miedo, yo me encargaré de ello. En ese momento, estaba tomando el té con el mayor competidor de Marcus. Tenía en la mano una pila de documentos que contenían todos los secretos comerciales y los recursos vitales de Marcus. Cuando recibí su llamada, sonreí con los ojos entrecerrados y le di las gracias. Me alegré mucho, gracias. Cuídate por ahora. 3 días después, un importante acuerdo para Marcus fue interceptado. Una semana después, el mayor socio de Marcus fue fichado. 3 meses después, Marcus fue asediado por varios competidores y se filtraron algunas noticias turbias sobre su negocio, lo que causó revuelo. El banco comenzó a dejar de prestarle dinero a Marcus. Marcus estaba en una rápida espiral descendente. Marcus ya no podía prestarme atención. Una noche, tarde, me llamó con la voz llena de cansancio. ¿Lily ha dado a luz? Hice una pausa y respondí, ¡enhorabuena! Los recuerdos parecían remontarse a aquella tarde. La tarde en que Marcus me anunció que Lily estaba embarazada y quería que yo fuera el rehén. Pero el dolor de entonces había desaparecido, reemplazado por una sensación de suerte. Yo tenía suerte de haber sido rehén de Lily, y Lily le había dado a Marcus un hijo para mí. Yo tenía suerte de que mi hijo perteneciera a Noah. Marcus parecía estar fumando. Oí el sonido de su exhalación de humo. «Ya lo he descubierto, Emma», dijo. «La única persona capaz de poner micrófonos ocultos tanto en tu casa como en la empresa de tu padre, y lo bastante despiadada como para ir a por él, eres tú. Y todos los secretos comerciales que se filtraron de mi empresa fueron algo que tú escuchaste. Todo esto era tu plan». Bebí un sorbo de té y sonreí, respondiendo juguetonamente. ¿Y qué? Marcus no dijo ni una palabra. Su respiración era tensa. Después de un momento, tosió
Y luego, con una sonrisa amarga, preguntó: Emma, sí, solo sí, me quedo con el niño y dejo ir a Lily. ¿Volverías? A pesar de que hacía tiempo que me había desensibilizado a él, sus palabras todavía me hacían sentir asco. ¿Estás considerando seriamente quedarte con el niño y deshacerte de la madre? La voz de Marcus tembló. Emma, lo creas o no, incluso sabiendo lo que has hecho, todavía te deseo. Lo lamento. Lamento haber dejado embarazada a Lily, y lamento haberte enviado como rehén y haber dejado que ese hombre te tomara. Su voz se volvió baja, llena de frustración y arrepentimiento. Ahora que tu padre y tu madrastra han sido arrestados, y mi empresa está al borde del colapso, Emma, ya debes estar satisfecha. Haré que Lily se vaya y podremos empezar de nuevo. ¿No es eso suficiente para compensar todo? Me tragué el té que tenía en la boca y miré por la ventana las luces de la ciudad. Solo falta un año para que Noah salga. Entonces, Noah y yo tendremos un hogar aquí, con una cálida luz propia en esta ciudad. Sintiéndome esperanzada por el futuro, mi estado de ánimo mejoró. Sonreí y le dije a Marcus, palabra por palabra: Pero señor Marcus, usted ni siquiera es digno de lustrar los zapatos de mi amante. Su lugar está con alguien como Lily. Colgué el teléfono y me quedé de pie junto a la ventana, respirando profundamente. Todos los rencores terminan aquí. A partir de ahora, mi vida está con Noah. Un año después, sucedieron dos cosas importantes. Nació mi hija y Noah salió de prisión. Cuando nació mi hija, Marcus recibió la noticia. Después de que subastaran mi villa familiar, la compré de nuevo y la rediseñé según el estilo que mi madre había imaginado originalmente. Ahora es mi hogar y el de mi hija. Mientras sostenía a mi hija y salía del coche, vi el coche de Marcus aparcado cerca. Su empresa había sufrido un duro golpe y ahora estaba empezando de cero. Ya no era el hombre poderoso que había sido antes y parecía mucho más demacrado. Pero todavía tenía cierta capacidad y, poco a poco, su empresa estaba empezando a recuperarse. Mi hermana había dado a luz a su hijo, pero no consiguió el matrimonio que esperaba. Siempre presionaba a Marcus para que se casara con ella, pero él nunca accedía. La tensión de esto hizo que perdiera su ternura y discutían sin parar, con el bebé llorando a menudo de fondo. Marcus pasaba los días intentando salvar su empresa y las noches enzarzado en batallas con mi hermana. Cuando lo volví a ver, parecía mucho más agotado. Al ver al bebé en mis brazos, sus ojos se oscurecieron y forzó una sonrisa amarga. Aunque estaba en prisión, todavía tenías un hijo con él. Bajó la cabeza. Supongo que finalmente... Creo que realmente lo amas. En mi prisa por llevar a mi hija a casa, simplemente respondí: Sí, es cierto. Marcus sonrió de nuevo, pero esta vez estaba llena de tristeza y una sensación de pérdida. Justo cuando estaba a punto de cerrar la puerta, de repente preguntó, como si se lo estuviera diciendo a mí, o tal vez a sí mismo: si no hubiera estado obsesionada con la emoción de algo nuevo, este niño habría sido nuestro. Negué con la cabeza. Marcus, en este mundo no hay imprevistos, solo caminos que no se pueden revertir. Pensé por un momento y luego añadí: pero te agradezco que hayas elegido a Lily. De lo contrario, ¿cómo podría haber conocido al amor de mi vida? Ese hombre que, como una luz, iluminó mis momentos más oscuros. Cuando todo se calmó, me sentí llena de gratitud por el destino. Agradecida de que la vida me haya traído a la persona con la que realmente estaba destinada a estar. Marcus se tambaleó y su rostro se puso pálido. Después de un rato, sonrió, aunque fue forzado. Me alegra oír eso. No te molestaré más. Te deseo felicidad por el resto de tu vida. Se dio la vuelta y se alejó, su figura luciendo solitaria en el atardecer. Adiós. Al verlo irse, de repente recordé nuestra infancia. Un pequeño Marcus una vez levantó la mano y le hizo una promesa a una pequeña yo.
Yo, Marcus, siempre seré bueno con Emma. Si no lo soy, déjame estar solo por el resto de mi vida. ¿Quién podría haber pensado en ese entonces que las promesas eran solo una especie de broma? Suspiré, abrazando a mi hija mientras regresaba a casa. Mi padre y mi madrastra fueron sentenciados a prisión, y mi hermana y Marcus habían empezado a resentirse mutuamente. Todos los rencores del pasado finalmente habían llegado a su fin. El mes siguiente, Noah sería liberado. Un mes después, llevé a mi hija a recogerlo. Noah sostuvo a nuestra hija en sus brazos. Me guiñó un ojo, como si estuviera a punto de sonreír. Pero al segundo siguiente, de repente, estalló en lágrimas, llorando incontrolablemente mientras nos abrazaba con fuerza. Le devolví el abrazo y mis lágrimas empaparon su hombro. Ahora, por fin, volvía a tener un hogar. La historia paralela de Noé. Mi nombre es Noah y crecí en las calles. La gente siempre decía que era despiadado, pero no saben que, si no lo hubiera sido, habría muerto a los 9 años durante un enfrentamiento por un trozo de pan. Ser despiadado me convirtió en el rey de las calles. Ser despiadado me ayudó a sobrevivir a innumerables situaciones cercanas a la muerte en mi vida de mercenario. Y ser despiadado me convirtió de un mercenario solitario en uno de los principales líderes de un grupo de mercenarios. A los 26 años, finalmente lo logré, manteniéndome firme en este mundo. Vi las noticias, mirando al hombre que causó la muerte de mi padre, ahora un respetado director ejecutivo. Era hora de que volviera y me vengara. Cuando regresé, me encontré con un viejo amigo de la calle. No había logrado salir y todavía estaba haciendo trabajos turbios. Recientemente aceptó un trabajo extraño, haciéndose pasar por secuestrador de una chica rica. Al parecer, esta chica sedujo a su cuñado y quedó embarazada, pero el tipo se negó a hacerlo público. Entonces, ella ideó este plan para poner a prueba sus sentimientos. Miré el nombre del cliente y levanté una ceja. Bueno, esto debería ser divertido. Era la hija de mi enemigo. Agarré una pistola de juguete. Era todo lo que necesitaba para un grupo que nunca había visto un combate real. Observé fríamente cómo el hombre rico se interponía entre sus dos hijas mimadas, mirando al hombre infiel atrapado en el medio. Era divertido. Mientras ellos jugaban, yo había estado luchando por mi vida. El marcado contraste en nuestros destinos se debía a su padre ingrato. No sentía simpatía por ninguno de ellos, especialmente por ese hombre, comprometido con la hermana, pero durmiendo con la menor, y para proteger a su hijo no nacido, empujó a su prometida al peligro. Pero la hermana mayor seguía sin tener ni idea. Incluso ahora estaba preguntando de quién era el hijo. No pude evitar reírme y dije, «Hasta yo puedo ver quién es el padre». Se quedó congelada, con los ojos oscuros y llenos de dolor. Mientras lo veía alejarse con su hermana, la luz en sus ojos se atenuó. Los últimos rayos del atardecer reflejaban su desesperación. En ese momento sentí que el corazón me daba un vuelco. Recordé cuando mi padre murió y mi madre me dejó, de pie, sola, en el atardecer, consumida por la desesperación, pero mordiéndome el labio para no temblar. También recordé lo que había descubierto en mi investigación. 2 años después de robar la patente de mi padre, el hombre había encontrado una amante y había tenido un hijo ilegítimo. Una vez que se hizo rico, trajo a su amante y a su hijo a su casa, llevando a su esposa a la muerte. Y dejó atrás a una hija que nadie quería. Miré a la niña frente a mí, ahogándose en la desesperación, y sentí que mi corazón latía fuerte en mi pecho. Decidí darle una opción. Ella podía elegir insensibilizarse ante todo y soportarlo, convirtiéndose en el peón desafortunado sacrificado por su familia. Si elegía eso, yo no me contendría. O podía elegir volverse contra su familia, luchando por la justicia para ella y su madre. Si lo hacía, no me importaría enseñarle a ser decidida, valiente y resistente. Le dije que pensara por sí misma, si quería vivir para buscar venganza o seguir tragándose su orgullo. Ella pensó en eso toda la noche. Esa noche, yo estaba inusualmente inquieto. Para ser honesto,
Tenía miedo de que ella decidiera oponerse a mí. Cuando vino a verme al día siguiente, ni siquiera quería escuchar su respuesta. Pero gracias a Dios, ella eligió hacer que esos villanos pagaran por lo que hicieron. Entonces, mi plan cambió. Ya no tenía la intención de tomar medidas yo mismo. Dejé que la propia hija del enemigo lo hiciera. Quería que su hija biológica lo enviara a prisión. Comencé a entrenar a esta chica tranquila y frágil. Empezamos con su fuerza física. Una vez que su cuerpo fuera fuerte, su espíritu no sería débil. Parecía que estaba conteniendo mucha ira, esforzándose al máximo, entrenando conmigo como si su vida dependiera de ello. En menos de 6 meses, sus habilidades de combate y de rastreo habían superado a las de la mayoría de las personas comunes. Ahora podía cazar sin emoción, matar a su presa y dejar que la sangre le salpicara la cara sin pestañear. Siempre he creído que el odio cambia a una persona más de lo que el amor podría hacerlo. En mis momentos libres, me encontraba mirándola, perdido en mis pensamientos. Había veces en las que ya no quería regresar al grupo de mercenarios, aunque ahí fue donde construí mi reputación. Algunos días ella aparecía en mis sueños, con un vestido blanco de novia, sonriéndome. Cuando despertaba, podía escuchar claramente una voz en mi cabeza que decía: «Noah, estás perdido, te has enamorado de ella». Pero había otra voz que me decía: «Noah, eres un mercenario que creció en las calles. ¿Qué derecho tienes a querer a alguien tan hermosa como ella?». Cada día me debatía entre esas dos voces. Me ponía cada vez más ansioso. Incluso empezaba a evitarla. Pero me di cuenta de que no podía escapar. Incluso el sonido de su llanto en sueños me hacía saltar de la cama y correr hacia ella, abrazándola fuerte, con el corazón dolorido por ella. ¿Qué clase de dolor había sufrido mi niña? Cuando se despertó en mis brazos, sus ojos llenos de lágrimas me miraban fijamente, llenos de confianza y una emoción tácita que atravesó mi corazón. No puedo decir quién dio el primer paso, pero nos besamos al mismo tiempo. A partir de ese día, tuve un hogar. Tenía a alguien a quien amar. Empecé a pensar en cómo podía permanecer al lado de mi niña de una manera abierta y honesta. Terminé mi negocio allí y transferí una suma decente de dinero a casa. Luego me entregué. No había lastimado a nadie durante el secuestro y devolvimos el rescate. Emma insistió en que solo había sido una broma que planeamos juntos. El abogado que contraté era bueno y, al final, me sentenciaron a solo 1 año. Después de 1 año, podría caminar bajo la luz del sol de la mano de mi chica por el resto de nuestras vidas. Durante ese año, la dejé ir y tomé venganza. Aún así, hice que 2 de mis hombres la protegieran en secreto. Pero para mi orgullo, ella nunca necesitó su ayuda. Por su cuenta, vengó todo. El año pasó rápido y el día que me liberaron, Emma me estaba esperando en la puerta de la prisión. Llevaba un sencillo vestido azul cielo, el rostro descubierto y su largo cabello le caía sobre los hombros. En sus brazos sostenía a un bebé de ojos grandes y brillantes que me miraba con curiosidad. Cuando me vio, Emma me entregó el bebé y dijo: «Tu hija». Es difícil describir lo que sentí en ese momento. Yo tenía apenas 20 años, pero llevaba más de 1 década viviendo entre sangre y guerra, con mi vida pendiendo de un hilo cada día. Nunca me atreví a soñar con tener una familia. Ni siquiera me atrevía a pensar en mi familia muerta, temiendo que el recuerdo nublara mi visión con lágrimas, desdibujando las balas y la metralla que tenía delante. Pero ese día, bajo el cielo azul, las nubes blancas y el cálido sol, la chica que amaba sostenía a nuestra hija en sus brazos, sonriéndome como si todo el sufrimiento que habíamos pasado fuera solo un sueño. Cuando el sueño terminó, todo lo que quedó fue paz y dulzura. Había derramado sangre antes, pero nunca había derramado lágrimas. Sin embargo, en ese momento, mis lágrimas cayeron sobre el rostro de mi hija. Con un brazo alrededor de Emma y el otro sosteniendo a mi hija, caminé hacia la luz del sol que nos pertenecía. Después de todos los giros y vueltas,
La vida finalmente me había dado algo dulce, ¿no?